porque para mí Cuba es Cuba y no puedo sentirme bien, aunque yo esté muy bien, muy cómodo en cualquier país del mundo, no es lo mismo que estar en Cuba. El hecho de estar aquí y pintar con todo lo que me rodea, el ambiente, la luz, el aire, los cubanos mismos, yo me siento tan cubano que con todas esas oportunidades que te digo, que tú sabes, me he podido quedar en 20.000 lugares y ya siendo más conocido y eso, y podíamos abrir camino más fácil, pero no, yo quiero estar aquí. Desde que yo empecé en el mundo de las artes plásticas, yo miraba mucho, por ejemplo, a Amelia Pelayo, a Puerto Carrero, a todos los artistas que han hecho una obra en Cuba y nunca se fueron de Cuba. La prueba es que en 90 años que yo tengo y la cantidad de países del mundo que yo he ido, nunca me he quedado en ningún lugar. Esto no es un podcast. Es una invitación a pensar en cómo somos. A Contracorriente, un espacio para mirar la cultura desde todas las aristas. Bueno, estamos en un nuevo episodio, un nuevo encuentro dentro de este ciclo con Alfredo Sosa Bravo, maestro de las artes visuales en Cuba, Premio Nacional de Artes Plásticas en 1997, bien conocido por todos y con el cual ya compartimos varios episodios en este podcast. Alfredo, queríamos preguntarte cuál es tu idea de Cuba y cuál es tu idea de Cuba en relación con el mundo, desde el punto de vista cultural, por supuesto, y artístico. Ya, Rafael, si quieres añadir otra pregunta, después te voy a hacerlo también, o ahora. La prueba es que en 90 años que yo tengo y la cantidad de países del mundo que yo he ido, nunca me he quedado en ningún lugar, porque para mí Cuba es Cuba y no puedo sentirme bien, aunque yo esté muy bien, muy cómodo en cualquier país del mundo, no es lo mismo que estar en Cuba, porque es el ambiente, es lo que yo nací, no sé cómo explicarlo con palabras. Yo me siento tan cubano que con todas esas oportunidades que te digo, que tú sabes, me he podido quedar en 20.000 lugares y ya siendo más conocido y eso, y podíamos abrir camino más fácil, pero no, yo quiero estar aquí. ¿Por qué? Porque desde que yo empecé en el mundo de las artes plásticas, yo miraba mucho, por ejemplo, a Amelia Pelayo, a Puerto Carrero, a todos los artistas que han hecho una obra en Cuba y nunca se fueron de Cuba. Y yo quería ser como ellos, y tal como ellos, siempre me conduje personalmente también. El hecho de estar aquí y pintar con todo lo que me rodea, el ambiente, la luz, el aire, los cubanos mismos, la manera de ser de un cubano que no es culto, y el otro que sí sabe, que más o menos se conduce de otra manera, pero son cubanos también. Y eso me hace a mí, ¿cómo te diría? Sentirme tan bien que jamás me he ido de aquí en los 90 años que tengo, en 96 años que tengo. Rafael, expliqué en el primero que Rafael me acompaña en este podcast. Me gustaría añadir el hecho siguiente: en la obra de Alfredo, lo cubano aparece reflejado no como una cuestión central, porque más bien yo pienso que él tiene una iconografía muy cosmopolita, pero sí hay un grupo de elementos que de alguna manera se vinculan a la cultura cubana, al arte cubano, a la tradición artística cubana. Digamos que la mirada a veces carnavalesca que aparece en las obras de él, la fiesta, la alegría, el colorido, de alguna manera muchos de estos elementos entroncan con la tradición
pictórica cubana. Tradición a la cual Alfredo sabe que pertenece, porque la tradición artística cubana de las artes visuales es una tradición muy en movimiento, muy dinámica, o sea, no es una tradición que se ha estancado, sino que constantemente está en renovación, y los artistas como él, pues, se saben parte de esa tradición. Quería anotar esto porque me parece que es importante, es algo que se ve en la obra de Sosa Bravo. Muy bien. Eso es una cosa que te singulariza. Sí. Bastante. Y esta conexión tuya con el mundo, en particular con Italia, en España también, ¿cómo se produce? Es más complejo, te tengo que sintetizar porque si no, no acabaríamos más nunca esta entrevista. Espérate, más o menos, tú me dijiste que podías hablar todo lo que me diera la gana. Bueno, mira, nosotros estábamos pintando. ¿Esto es tuyo? Claro, nosotros estábamos pintando un mural en Cerdeña, que es Italia, que muchos italianos no han ido a Cerdeña porque como es una isla por allá. Pero sí, debido a la asociación Italia-Cuba, nosotros fuimos a parar a Cerdeña a pintar un mural con unos alumnos allí que se inscribieron, eran muchachos y muchachas como de 20 años más o menos que no saben nada de arte ni de pintar ni nada, pero cuando vieron que había dos pintores cubanos pintando murales, se inscribieron para ir. Esos muchachos pintaban más o menos lo que decíamos, pero como no sabían pintar, te echaban a perder todo lo que tú habías dibujado primero. Y después que se iban, nosotros rectificamos. Ay, qué trabajo pasamos, pero lo hicimos. René Martínez Palenzuela, que trabaja conmigo hace muchos años, y yo terminamos de hacer el mural nosotros, subirnos ahí en los andamios, ¿no? Y ese fue un éxito tremendo en Cerdeña. Y entonces el embajador cubano en esa época, que se llamaba Ardizone, Javier. Ardizone, que ha viajado tanto, y bueno, ese Ardizone desde Sabona había una jornada de la cultura cubana que había música, comida, de todo, pero no había arte. Y me dijo, ¿por qué no vienen para acá y hacemos algo de arte? Y nosotros dijimos, nosotros vivimos a pintar un mural, no tenemos. No, aquí hay unos talleres de cerámica que podían hacer cerámica, ustedes saben hacer cerámica. Y fuimos a parar entonces a un lugar que se llama Bisola Mare, que ahí vivió Lan hace muchos años. Pero bueno, ya Lan no estaba por todo aquello. Por todo aquello. Parece una frase cómica, pero bueno. Estaba en París, claro, que era más cómodo que estar en Bisola Mare. Y entonces, hicimos una exposición en un lugar que se llama, bueno, se me olvidó el nombre ahora de pronto. Ay, lo tengo en la punta de la lengua, bueno, ahorita me sale. En un lugar de Sabona, que queda a 1 kilómetro de Bisola Mare. O sea, para que el público entienda, porque si no es muy abstracto lo que estoy hablando, cuando nosotros llegamos ahí al lugar, ya habían preparado unos platos pintados de blanco para que trabajáramos en ellos. Y René y yo trabajamos en los platos, hicimos la exposición. Fue un éxito. Periamar se llama el lugar que existe, se usa para exposiciones transitorias ahí en Sabona. Hicimos la exposición con un éxito tremendo, modestia aparte, porque un ceramista del pueblo vecino de la Bisola Mare se interesó en la obra de nosotros y al día siguiente nos invitó a ir a trabajar en una cosa que ellos tenían ahí que se llamaba el plato del estate, que quiere decir el plato del verano, y era un plato que hacía un artista y lo repetían 100 veces los artesanos, y lo compraban la gente del Lion Clock
para cosas de ONG, cosas internacionales. Y René y yo dijimos, ay, hacer un plato para que nos repitan, no, vamos a hacer los 100 platos nosotros. Y como ya llevamos años haciendo cerámica y teníamos esa experiencia, ¿no? Agarramos los platos, y además eran unos platicos para nosotros que hemos hecho platos así y cosas enormes. Un platico así no era nada, hicimos 100 platos de este tamaño. Hicimos la exposición, salimos en todos los periódicos de sabor en colores, en el periódico cultural que ellos tienen ahí, sí, con los platos, espérate, y había un letrero que decía, Sosa Bravo es bravo de Vero, decía en italiano. Y eso nos abrió más las posibilidades de trabajar allí. Y todos los años, a través de 30 años, hemos estado yendo a Visor Mare a trabajar en ese taller y en los demás. Eso te iba a preguntar, muchos años. Sí, trabajando, pero empezó así como te cuento ahora, con ese éxito, porque dijeron, la primera vez que se hacen los 100 platos distintos, y fueron 2 cubanos, no dos italianos, porque los italianos llevaban 10 años haciendo la maromita de hacer un platico. Tú te ríes, pero te puedes imaginar la impresión que causó. Una proeza. Una proeza. Y eso nos ha servido de prestigio durante muchos años que hemos estado yendo a ese lugar y nos aprecian. Bueno, están locos porque yo vaya, pero yo no quiero viajar a ningún lugar por cuidar la edad. ¿Hiciste conexión con otras regiones de Italia? ¿De allí? Sí. Roma. Venecia, Roma, Florencia, Milán, siempre haciendo ese tipo de contacto, pero también haciendo exposiciones de pintura. ¿Dónde hiciste esto? En el año 98 ya yo empecé a hacer los vídeos en Venecia, porque empezaron a ver las pinturas mías en las exposiciones y dijeron, esto puede servir para un vídeo, cuyo vídeo tú los ves alrededor tuyo. Es impresionante lo que tú logras con el vídeo. Sí, porque las obras estas surgen de cuadros. Nosotros cogemos un cuadro y decimos, este pedazo sirve para un vídeo. Tomamos una fotografía al cuadro y mandamos eso para hacer el modelo del vídeo. Casi todos son personajes, ¿no? Por tanto, tiene mucha unidad la pintura con esto, debido a eso. Y el color. Y tiene mucha unidad porque salen de los cuadros. Estos son cuadros. ¿Te das cuenta? Tú miras esto y miras aquello y son eso. Con otra técnica. Porque claro, nuestra técnica luce distinta a como luce con un óleo. Son impresionantes. Y España también tienes una conexión con España. En España tengo menos conexiones, he hecho exposiciones y todo, pero menos importante que en Italia, porque como toda esta historia que te he contado ahora, en Italia nos aprecian, no llegamos a abrirnos caminos como hubiéramos hecho en España, abrirnos caminos a ver dónde exponemos, no. En Italia, tal como yo te conté ahora, todo muy natural, muy suave. Y por eso dominamos tanto Italia y nos aprecian tanto en Italia, que me consta porque se han vendido piezas de estas mías carísimas en Venecia. En la galería que está en la Plaza San Marcos, hay una galería ahí que siempre tiene un Sosa Bravo en exposición. Y han venido millonarios, bueno, los millonarios van a Venecia y entonces, ay, yo quiero este, y compran el vídeo, cueste lo que cueste, ¿no? Y nos ha ido muy bien económicamente y todo, haciendo los vídeos en Venecia. ¿Y en Cuba? El Museo Nacional de Bellas Artes, ¿cómo ha sido tu relación? Porque esto empezó antes mucho. Antes, claro. Hubo una vez un subdirector del museo que se llamaba Alejandro Alonso, que siempre me admiró mucho a mí, como grabador, como ceramista. El Museo de la Cerámica también. Que hizo el Museo de la Cerámica. El Castillo de la Fuerza. Exacto.
Y entonces Alejandro buscó por ahí las obras que yo había pintado en el año, en la época de la Revolución. Mira, es que la vida mía es tan compleja que Claro, que son algunos años, claro, también. cuesta trabajo condensarla un poquito. Cuando se hizo el salón ese de París, en el museo, que vino que vino Mata y varios artistas franceses importantes, se hizo una exposición en el Pabellón Cuba y otra enfrente, la funeraria que estaba enfrente, la cogieron para hacer la pintura para poner la pintura de los cubanos. Entonces a mí me tocó Se llamó el Salón de Mayo. El Salón de Mayo. Muy célebre. El Salón de Mayo, el célebre Salón de Mayo. Primera vez que salía de Europa el Salón de Mayo. Primera vez, ¿no? Aquí a Cuba. Sí, tuvo una importancia tremenda. Año 67. Tuvo una importancia tremenda. Y entonces yo estaba en el tercer piso y tenía 3 cuadros allá arriba de los que están ahora en el museo que causaban bastante impresión porque era pintura sobre collage, era una cosa distinta a lo que se estaba haciendo. Me acuerdo que hay una anécdota que la mujer de Lou Lan, Ávila, que era un diseñador que había en el ICAI, muy buena persona, y vino y me dijo, vi a la mujer de Lan tomando unos apuntes de cuadros allá arriba. Bueno, a lo mejor es para hacerme un reportaje en París o algo. Mentira. Sabe Dios por qué lo hizo. Pero bueno, para mí fue un honor. ¿Cómo te explicaría cómo yo soy Perete? Otro artista hubiera dicho, ¡ay! La mujer de Lan, copiándome los cuadros. No, yo lo tomé de otro punto de vista. Estabas haciendo su curiosidad. Su curiosidad porque le llamó la atención y eso va a salir en un periódico. Hay unas imágenes buenísimas de Lan durmiendo en un robur, en una guaguita robur de aquella época, cuando vino al salón. Sí. Y van a Cienfuegos, creo que fueron, en una guaguita robur. Y Lan estaba durmiendo. Una imagen insólita, ¿no? Y inédita para todos los tiempos. Bueno, pues la historia es eso. Y esos cuadros que estaban ahí, que eran 3 cuadros, han estado rodando por ahí por diversas exposiciones. Y cuando Alejandro Alonso era el subdirector del museo, decidió reunir esos cuadros en el museo. Y son los cuadros que están en las salas cubanas. Parte de los cuadros, pues, el resto está en el almacén del museo, porque hay muchos cuadros en el museo y no caben. 35. Y por eso están los cuadros míos en el museo, debido a eso, porque Alejandro se tomó el trabajo de rescatarlos por ahí y ponerlos entonces en el museo. ¿Y la nueva sede del Museo de la Cerámica has ido? ¿Has estado en la nueva sede? ¿De dónde tú dices? ¿No? ¿Qué? La nueva sede del Museo de la Cerámica. Sí. Yo soy un estímulo para ellos. Cada vez que voy allí, sí, muy amigo de la directora, que es fantástica. Ella sabe ahora hizo un doctorado. Sabe muchísimo de cerámica. Granada, sobre cerámica. A mí me encanta oírla hablar de ella porque dice cada cosa que yo ni me acordaba de ella, porque ha estudiado y sabe mucho. Y ella fue a Faenza y todo. En Faenza estuvo ella. Defendió su tesis en Granada, en España. Sí. Yo lo aprecio muchísimo. Porque sabe mucho, aparte que es una buena persona, sabe mucho de cerámica. Y muy calladita y muy tranquila. Si ella no habla, si tú no le hablas. Es muy inteligente. El libro que te mostró Alfredo antes de comenzar el del volumen que te regalaron, un ejemplar. La presentación la hicimos entre ella, esa muchacha, y yo en la calle de Madera ahí de la Plaza de Armas. Un sábado del libro. Un sábado del libro. Fue bastante gente. Sí. Fue un éxito. Y ella demostró ahí que realmente y cuando habló te diste cuenta que sabía mucho. Sí.
apenas empezó a hablar me di cuenta que había estudiado Sí, sí, la sí. obra. Una tesis, un doctorado. Sí, y hablaba no solo de mi obra, porque uno puede mirar a una persona y no saber tanto de la técnica, pero hablaba muy bien de lo que es cerámica. Muy conocedora, muy conocedora. Eso yo lo aprecio mucho. Muy respetada. Porque no es lo mismo hablar de mí porque yo soy famoso y conocido, que hablar de las cosas que yo hago y las técnicas que yo uso. ¿Te das cuenta? Eso es importante también. Bueno, terminamos este episodio. Ok, Entonces, agradecemos mucho a Alfredo, agradecemos a Rafael, que nos ha acompañado todo el tiempo también, y nos veremos en el próximo capítulo.